Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. El Señor es maravilloso. Aleluya. La gloria sea para Dios. Los hermanos pueden sentarse si alguien quiere acompañar en el piano, o si quiere descansar también lo pueden hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Asimismo le voy a pedir puesto de pies. Vamos a leer la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor, le doy gracias a mi pastor, le doy gracias a mi presidenta de las damas por la oportunidad que una vez más se me ofrece de hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios. La lectura bíblica de esta noche se encuentra en 1 de Samuel 3, versículo 6. 1 de Samuel 3, versículo 6. La misma se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Gloria a Dios. Padre bueno, Padre santo, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado. Vengo ante ti, Señor, como una vasija, como un instrumento que tú has usado para llevar tu palabra. Tú conoces, Señor, los corazones. Tú sabes de lo que estamos necesitados cada quien. Y tú utilizas a tus hijos para hablarle a alguien. Yo sé, Señor, que como a mí me ha ministrado esta palabra, Señor, yo sé que a alguien también le va a hablar. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. En esta ocasión, en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes una historia muy conocida que sé que Dios va a hablarle a alguien como lo hizo conmigo. Es como siempre le he dicho y he compartido con ustedes, a veces no es tan fácil llevar la palabra y traerla. A veces es como dicen cuando las mujeres paren, que a veces se acostumbran y como que en vez de acostumbrarse, ya porque han parido muchas veces, es al revés, porque uno cada día más se pone nervioso. Y yo digo, hermano, que esto es normal, es natural, porque no es igual que usted ir a evangelizar por ahí y decir, este es, y tener en mente. Recuerdo que desde jovencita, gracias hermano, se nos enseñó el plan de salvación y cómo usted ir rápidamente a evangelizar a la calle y usted ir a decir, Cristo viene, Cristo salva, hay un plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si alguien más te quiere preguntar ya en la calle algo, tú dices, ahí está el tratadito y la dirección de tu iglesia, vamos allí te esperamos, allí te vamos a explicar con mayor tiempo. Pero es diferente tú venir ante un pueblo que conoce de la palabra de Dios, que conoce de Biblia muchas veces más que tú, a exponer la palabra y tú saber que no está hablando incoherencia y basarte en la palabra de Dios. Yo no dejo de ponerme nerviosa nunca, y mucho más cuando me avisan de un día para otro. Yo ayer en la tarde vi el mensaje, digo, ay Jehová, que tengo la palabra. Pues no, quizás no coincide con el tema que escogieron las damas por esa razón. Pero no importa la razón que sea, Dios sabe a lo que cada quien hemos venido y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, como les estaba diciendo, hemos leído sobre 1 de Samuel y estamos hablando del joven Samuel. Todos conocen esta historia muy conocida. Esta historia que nos trae a nosotros muchas lecciones, muchas enseñanzas,
no solamente para los creyentes, sino también para los amigos. Porque en uno de los aspectos de esta historia, el cual yo me quiero enfocar, es cómo conocer. Yo quiero que usted, el tema que le he puesto a esto es cómo conocer la voz de Dios. Yo sé que en determinado momento, y cuando usted oye muchas veces a predicadores, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y usted dice, pero ¿cómo le hablará Dios? ¿Habla Dios? Claro que Dios nos dice a todo. Claro que Dios nos habla a todo. A uno de una forma y a otro de otra forma. Pero sí nos habla. Y a veces surgen estas preguntas y muchas personas se preguntan, ¿cómo sé yo que Dios me está hablando a mí? ¿Cómo sé yo qué tan cierto es esto que o alguien me dijo viene de Dios? Yo sé que muchos de ustedes se lo han preguntado porque yo también lo he hecho. ¿Habla Dios? Sí, habla Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? Suave, imperativa, como con mandato, como la voz de trompeta, como dijo Juan. Y a veces no hacemos la idea, y muchas veces hacemos patrón de cómo Dios habla. Y muchas veces Dios te habla y tú no sabes que te está hablando, porque tú te has puesto en tu cabeza un patrón de que quizás, como leíste en la Biblia, que tiene voz de trompeta, como la que oyó Juan en Apocalipsis 1:10, cuando dice, y oí la voz como de trompeta. Como le decía, a veces nos hacemos idea de que no vas a hablar, si Dios no habla como un ángel, como con alas y envuelto en humo, o vamos a oír esa voz del cielo que nos va a hablar. Ustedes se recuerdan, si leen en Apocalipsis, cuando Juan oyó y vio la voz y vio la imagen de lo que le hablaba, ¿qué le pasó? Se cayó como muerto del susto. Y él le dijo, no te asustes. Y yo digo, hermano, que si nosotros estamos esperando oír la voz de Dios de esa manera, nosotros no lo vamos a resistir. No lo vamos a resistir. Una vez el pecado y otro nos vamos a sorprender, y a veces nos vamos hasta morir del susto, porque nosotros muchas veces no podemos resistir la gloria de Dios. Entonces, Dios habla. ¿Para qué Dios nos habla? Dios tiene que, si Dios nos hizo a nosotros, tiene que haber un medio de comunicarse. Eso es igual que nuestros padres terrenales. Nosotros nos comunicamos con ellos, tenemos una relación con ellos. Asimismo es Dios, y en nuestra vida espiritual, con nuestros hermanos, con nuestro Dios. Él nos habla y nosotros tenemos una comunicación con Dios. ¿Para qué Dios nos habla? Para darnos información, y aquí está su palabra. Por eso Él dejó escrita su palabra, para darnos información, para darnos advertencia. Aquí vemos advertencia. Para corregirnos, para guiarnos muchas veces cuando estamos en mal camino. Pero la mayoría de las veces no queremos admitir y reconocer cuando andamos mal. Y hay veces que nos hablan, y en vez de nosotros ministrar, aceptar lo que nos están diciendo, el medio que Dios usa, nuestro pastor, a nuestros hermanos, lo que hacemos es que nos ofendemos y no queremos reconocer que es Dios que nos está hablando, porque es el medio que Dios ha escogido ahora. Usted no va a que venga un ángel con 2 alas y, como vio Juan, que venga a decirle, fulana, Betania, mira, usted se va a morir. Y a veces no nos conviene morirnos, porque hay veces aparentamos algo con el cual no estamos preparados y no podemos morir en pecado. Si creemos
que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, tenemos que creer y dar por hecho y dar por sentado que sí, Dios habla. Aunque usted no lo oiga auditivamente su voz, Dios habla. Aunque usted no crea, Dios habla. Aunque a usted no le guste lo que Dios, ni a mí, lo que Dios nos dice por medio del hermano, Dios habla. Aleluya. Dios habla. He oído muchas experiencias de personas que han oído a Dios audiblemente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo vivía en Nueva York, y recuerdo el día que iba a tomar mi licencia y iba a examinarme. Yo estaba bien nerviosa. En Nueva York es un poquito distinto que aquí, porque tú te tienes que examinar no en dos conos como se hace aquí. Si tú chocas el cono, bueno, aplasté un cono, pero allí es en medio de dos carros, porque realmente tú vas a manejar y a parquearte en medio de carros. Aquí yo no le encuentro el sentido de los conitos, porque no es en medio de cono que tú te vas a parquear, es en medio de carros. Pues allá es en medio de dos carros. Yo tenía unos nervios que yo no aguantaba, y recuerdo clarita esa voz que me dijo: levántate, vete a examinar, tranquila, que tú vas a pasar. Wow, pero oiga bien, hermano, la voz de quien yo oí era la de mi madre. Y oía a mi madre decirme eso, pero yo sé, porque los muertos no tienen poder, y mi madre ya estaba muerta. Dios utilizó ese medio para decirme a mí, y me fui con tanta seguridad. Y recuerdo que le dejé anotado en un papel, en un sitio, a mi esposo, lo que yo había sentido antes de salir, para que él no diga, bueno, él se lo inventó o algo. Me dijo que yo la voy a pasar. Levántate, vete, ya es hora. Me levanté, me fui, me examiné y pasé mi examen. Y de allá le llamé a mi esposo y le dije: busca un papel que está en tal y tal sitio y lee lo que dice ahí. Dice que oíste una voz que te dijo: ¿y la pasaste? Digo: sí, la pasé. O sea, hermano, que Dios habla. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que Él quiera utilizar. ¿Cuándo habla Dios? Cuando Él quiere hablarnos. ¿Cuándo habla Dios? Cuando Él sabe que tú necesitas que Él te hable. ¿A quién utiliza Dios? A quien Él le da la gana. Puede ser hasta un niño. Hasta un niño el Señor puede utilizar. No nos tracemos patrones de que quién es que debe de hablarnos, de que tiene que venir el profeta o el evangelista o alguien a hablarnos. Aquí nosotros tenemos hombres de Dios, tenemos un pastor, tenemos predicadores, que por medio de ellos el Señor nos puede hablar. Tenemos niños, tenemos hermanos, y hay muchas formas de Dios hablarnos. Dice que en los últimos tiempos será en sueños. Ahora, téngase mucho cuidado con los sueños, son peligrosos. Y también el diablo, hermano, presenta cosas. Recuérdense lo que le hizo a Jesús. A veces le presenta, dice que le presentó, ¿qué? Todos los gobiernos para dárselo, para presentarle al mundo. Él también enseña visiones. Téngase mucho cuidado, que hay sueños que son extremadamente peligrosos. Hasta hogares destruyen. Mira que yo me soñé que el esposo tuyo, el esposo mío, ¿qué? Bueno, pues hay que decirle al Señor que me presente eso a mí también. Hay que hablar, porque hay veces actuamos sin nosotros saber. Yo he oído muchas historias, muchas, de gente a veces van: mira, yo me soñé que tu mujer o que... No. Bueno, hay que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Y nosotros sabemos cuando, ustedes saben, hermano, que nosotros nos damos cuenta cuando la voz viene de Dios. Usted se puede dar cuenta cuando viene de Dios, viene del diablo. Porque hay veces que nosotros confundimos la voz de Dios con la del amigo con la del hermano. Cuando no habla Dios creemos que es el diablo, y cuando no habla el diablo creemos que es Dios. Cuidado. Sí, hermano, cuidado. Aprendamos a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos
que es Dios que no está hablando, porque usted no le sirve al diablo. Y a mí el diablo no me puede hablar. Lejos de mi vida. Ni me puede ordenar. Dios le permite para probarme, como lo hizo con Job. Y Job estaba seguro de su vida, de sus caminos, que no blasfemó contra Dios. Ay, pero yo le sirvo y mira, ay, pero esto que me está pasando, no, yo sé cómo yo ando. Así que esto no puede ser malo, esto viene de Dios. De acuerdo a como nosotros estamos caminando. A veces no la queremos dar de inocente y no la queremos dar, ay, a mí me está pasando esto, pues yo no sé por qué. Tú sí sabes por qué. Tú sí sabes por qué, porque tú sabes cómo tú estás caminando. Nosotros todos sabemos cómo estamos caminando. Aunque vengamos aquí y no andamos con un megáfono diciendo lo que nosotros hacemos, nosotros sí sabemos. A veces nosotros vestimos una imagen de santidad y por dentro es sucio lo que tenemos. Nosotros sí sabemos cómo andamos. Nosotros sí sabemos cuando Dios a veces nos tiene que dar 4 palos y por su misericordia solamente nos da 2. Ay, yo no sé por qué. Usted sí sabe. No se la esté dando de inocente. Sí sabe. Sabemos, hermano. Hay veces que mire, hermano, yo soy así. A veces que yo tengo unos pensamientos como medio raros, como todo el mundo natural. Y vengo, pan, y tropiezo. Digo, coge ahí, Satanás. Ahí está. Eso es para que deje de pensar lo que tú estás haciendo. Como que Dios me dice, hello. Yo no sé si a ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado como con pensamientos que yo digo, esto como que no estaba bien. Choco, me pasa algo, digo, ay, eso es para qué. Como que, hello, despierta, ¿qué tú estás pensando? Dios habla. Dios habla. De cualquier medio. A veces tú tienes una angustia, o tú tienes un dolor, o tú tienes algo que te está agobiando. Y tú, ay, Señor, si tú me... Y cuando tú menos, hasta en un letrero, tú ves un versículo, tú ves algo y dices, míralo ahí. Mira, me habló. Exacto. Eso era lo que yo estaba esperando. Yo sé que esto es de Dios. Muchas veces nosotros... A veces, si tú oras antes de comer, si tú oras antes de tú salir, porque déjenme decirle, hay gente como que coge la cosa de Dios de relajo. Hay gente que Dios me habló y me dijo que me pusiera este zapato rojo. Dios me habló y me dijo que pintara la casa mía, mamá. Y no. Hermano, la Biblia me enseña a mí otra cosa, que Dios tiene propósitos y objetivos claros y precisos para sus hijos. Esos son detalles que cada quien tiene que saberlo. Esos son cosas pequeñeces. Dios se interesa en otras cosas. Cosas que te van a llevar al cielo. Porque aquí dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra, que no quede derribada. Mire, ni siquiera la ropa que nosotros tenemos nos vamos a ir con ella. Entonces no es verdad que Dios se va a estar preocupando cuál es el color que tú te tienes que poner, ni cuál es la farda, ni cuál es el vestido, ni cuál es el peinadito. No, Dios examina corazón. En eso es lo que Él se preocupa. En eso es que Dios te habla. En eso es que Dios te habla. Y sí nos habla, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la voz de Dios, si verdaderamente nosotros le servimos. ¿Para qué Dios nos habla? Como le dije, para enderezar nuestros caminos, para corregirnos, para decirnos que nos amas muchas veces cuando nos sentimos tristes, muchas veces cuando nos sentimos solos. Dios dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Mire, hermano, en estos días yo me he sentido bien agobiada. Y me ministró mucho la palabra del pastor, creo que fue el domingo pasado, cuando dijo, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos. Y siempre yo hice en mi casa un cuarto de oración. Yo hacía uno de los cuartos. Hice un cuarto de oración para estudiar la palabra. Yo predico la palabra y es como yo le digo, siempre he sido un poquito cuidadosa para traer la palabra de Dios. Me gusta el tiempo, me gusta predicar porque sé que tengo que llevar. Dice la palabra que el que expone la palabra tiene que saber lo que está exponiendo. Usted no puede venir a hablar aquí cosas y mal pueblo de Dios que conoce de la palabra. Y me he sentido tan cansada, hermano. Y el pastor oraba y decía, espíritu de cansancio. Digo, verdaderamente habla el Señor.
y habla por medio del ángel de la iglesia, que es el pastor que nos ha puesto. Y veo mucha gente, hermano, cansado. Y es normal, porque aparte de que somos amas de casa, también trabajamos fuera. Tenemos familia con problemas que tú también tienes que estar al frente. Yo venía antes de ayer manejando y yo no sé, hermano, yo me miro así en el retrovisor y lo que pareciera como un jurón. Mire, hermano, yo me había estado cosas negras en mis ojos. Negrecito, porque hay personas que piensan que a lo mejor es sombra que yo me pongo. No, es que yo tengo los ojos así. Mi padre tenía los ojos así. Hay gente que me dice, ay, le queda muy bonita la sombra. Digo, gracias, me la hizo el Señor natural. Y me la hizo el Señor natural porque yo no me pongo. Es que tengo los ojos arriba oscuros. Pero yo no sé si fue el cansancio o qué. Me puso esto aquí bien negrecito y me miro y digo, ay, Dios santo. Yo sé que me sentía cansada y sé que me siento cansada, pero a pesar de eso yo mato la carne. Hace días que me está pasando cosas, que es que me duermo en los mensajes. Me doy mi dormidita ahí sentada, pero estoy aquí. No importa que me duerma aquí, y lo voy a seguir haciendo, pero aquí. Y mi esposo me toca, digo, sí, yo sé que me estoy durmiendo, yo estoy oyendo. Yo aunque sea la mitad del mensaje oigo. Sí, hermano, yo domino la carne. Yo pudiera quedarme en mi casa, yo me pudiera quedar allí durmiendo, descansando en mi cama. Digo, pero no. ¿Usted sabe cuántas horas yo he dormido hoy? Yo he dormido hoy 3 horas. 3 horas. Tratando de estudiar lo que le iba a traer a ustedes. Me levanto a las 5. Me levanté a las 3 de la mañana a orar. Y a las 5 ya tenía que irme para mi trabajo. Pero estoy de pies, porque yo sé que el Señor me sostiene. Yo sé que el Señor nos sostiene. Y yo sé que el Señor nos habla. Y esas son las cosas y los sacrificios que Dios reconoce. Recuerdo un día que estábamos en la oración una mañana y aquí le estaba durmiendo. Dice el pastor, sí, que se duerma, pero aquí. Ahí, está bien, eso está bien, arrodillado. Estaba durmiendo, sí, eso está bien, aquí. Porque hay que matar la carne. El diablo lo que quiere es que usted se quede en su casa por un simple dolor de cabeza. Y entonces lo hacemos para las cosas de Dios, pero para el trabajo nos vamos como sea. ¿Y quién es que da el trabajo? ¿Y quién es que da la fortaleza? Entonces a ese que usted tiene que sacrificarse. Con ese es que usted tiene que sacrificarse. El dinero, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios te enferma y no te permite trabajar, entonces sí. Entonces, ¿para qué nos habla Dios? Para corregirnos, para decirnos que nos ama, para enderezar nuestros caminos. Muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice, pero dice la palabra que Dios corrige al que ama y con vara fuerte. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que ponernos los pantalones y la farda, como dice. Cuando nosotros necesitamos que nos hable, ahí está Dios, dice, sí, esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que yo necesitaba. Todo el mundo conoce la voz de sus padres, ¿verdad? Porque se crió con él, porque tiene una bonita relación. Y tú puedes estar en medio de una multitud y tú dices, ahí habló mi mamá, ahí habló mi papá o habló mi hermano, porque tú reconoces la voz. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que reconocer cuando Dios te habla. Tienes que reconocer cuando Dios nos habla, hermano. Hay que saber distinguir la voz de Dios. Aquí tenemos, cuando leímos al principio, estamos leyendo de Samuel. Dice que hubo un joven que oyó la voz de Dios. Vamos a leer el 3:6. Pero vamos a leer el 3:1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí hay un problema, hermano, porque no se oía la palabra
de Dios, la presencia de Dios se había ido, oiga, y se había ido del principal, del sacerdote de la iglesia. Y aconteció un día, dice aquí, que estando Elí, el 3:2, él acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel, el 3, estaba durmiendo en el templo. Todos sabemos la historia de Samuel. Samuel era el hijo de Ana, que tuvo con Alcana, que no daba hijos, y ella le pidió a Dios que le diera un hijo, que si se lo daba, se lo iba a dedicar a él y se lo iba a entregar a él. Ella estaba en el templo, y recuerdan cuando el sacerdote Elí, que era el pastor, se podría llamar ahora, estaba escaseado de visión, que no pudo tampoco saber que esa mujer no estaba ebria, sino que lo que le dijo: oye, tú estás ebria, porque la oía solamente mover sus labios y no oía lo que decía. Y la señaló de ebria y le dijo: no, mi señor, yo no estoy ebria, solamente estoy afligida y acongojada porque no tenía hijos. Entonces ahí él la bendijo y dice que tuvo un hijo. Y la costumbre de aquellas personas era que a los 3 años el niño se destetaba, y cuando ellos subían a brindar sacrificio al Señor, él le dijo: ya es tiempo, ya el niño. Y la edad, oiga hermano, una cosa grande, la edad que se destetaban los niños eran a los 3 años. Eran una pobre vaquita la mujer, ay Dios. 3 años le quitaban el pecho a los niños. Dice que cuando le quitó el pecho al niño, fue y se lo llevó a Elí, como ella había prometido, para dejarlo. Es algo un poco extraño que tú no tengas hijos, le pida un hijo y lo que hace es para dárselo a Dios. Pero era una mujer astuta, porque el que sabe que el que toca se abre. Más para adelante, si ustedes saben la historia, ella dejó a Samuel, pero Dios le dio 5 más, 3 varones y 2 hembras. Le dio. Pero esta noche nos estamos enfocando en este joven, y hay algo que me llama mucho la atención. Dice: y el joven ministraba, y el joven Samuel, ya parece que tenía muchos años porque ya era joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero escaseaba en aquellos días, no había visión, y todavía Samuel, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, el 5, a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Aquí hubo alguien que confundió la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Como le dije ahorita, como Él quiere. Porque si el joven Samuel confundió la voz de Dios con la de su pastor, es porque es semejante a la de un hombre. Y ese fue lo que utilizó. Si no, no lo hubiese confundido. No hubiese sido de trompeta como la que vio Juan. ¿Sí o no? O sea, fue de un hombre. Porque fue donde Elí le dijo: dígame, Señor. Le dijo. Dice: y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel, el 7, no había conocido aún a Jehová en su palabra, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Jehová llamó por tercera vez a Samuel, y se levantó y volvió donde Elí. O sea, señores, que la voz de nuestro pastor es
parecida a la de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que respetar y oír la voz de nuestro pastor. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que honrar, respetar y amar a nuestro pastor. ¿Por qué se había escaseado? Si saben ustedes, y ustedes saben la historia, y se había retirado la presencia de Dios de Elí. Elí era un pastor y tenía hijos, pero Elí no supo criar a sus hijos, no le habló de la palabra de Dios. Si ustedes ven el 2, en el 2, creo que está en el 2 o en el 1, aquí es, vamos a ver acá. O sea, lo que le quiero decir, hermano, era que los hijos de Elí estaban totalmente, dice que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces nuestros hijos, no todos nos siguen. Ya después que usted es un ministro o lo que sea y sus hijos están grandes, usted no puede obligarlo, porque ya tienen libre albedrío de elegir lo que usted quiera. Pero una cosa es que ya ellos estén grandes y elijan su camino, y otra es el que usted le enseñó. Y Dios sabe cuando nosotros le enseñamos el camino de Dios a nuestros hijos. Entonces este pastor, este sacerdote, que así se llamaba en ese tiempo, no podía dirigir la iglesia cuando él no pudo dirigir su casa. Y Dios estaba preparando a alguien, y por eso esa historia surgió. Porque ¿por qué Dios? Esto era cuestión de jerarquía, déjeme decirle. Porque para hablarme a mí, Dios tiene primero que hablarle al pastor, a quien él puso de líder delante de mí. No es a mí. Dios sabe si lo hizo así, él sabía por qué. Porque Elí no supo criar sus hijos. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos corregir lo de otro y nuestros hijos de banderao. A veces venimos a la iglesia y ¿a dónde está su hijo? No, yo lo dejé en la casa porque él se quiso quedar. Él se quedó allá mirando televisión. No. Venga con sus hijos. Los que tienen sus hijos menores, no se dejen llevar. Traiga a sus hijos, porque Dios lo está mirando. Algo que le pasó a Noé, que nadie se pudo salvar, pero sí pudo salvar su familia. Y para usted ministrar en la casa de Dios, primero usted tiene que ministrar su casa. Porque usted no puede tener dominio aquí si usted no lo tiene en su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice que le habló y le dice, seguimos leyendo aquí, cuando Elí se dio cuenta, y dijo Elí, el 9, a Samuel la tercera vez: ve y acuéstate, y si te llamare, le dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. O sea que el Señor nos habla, y que a quién utiliza, hermano. Puede ser a un predicador. Dios, hermano, mire, Dios nos conoce con nombre y apellido. Y no se sorprendan cuando alguien, y aquí vivimos el ejemplo. Aquí lo vimos, yo me quedé sorprendida, y todos lo saben del hermano Ángel Báez, que pronto lo vamos a tener por aquí. Llamó a Omaris sin conocerla por su nombre y apellido. Dios lo usó a él. O sea que Dios te conoce a ti y a mí con nombre y apellido. Ahora, algo que me llama la atención, qué precioso, un joven que ministraba. Oiga, pero ¿qué es ministrar? O sea, ministraba, era un joven, lo mandaban a barrer y barría, lo mandaban a recoger las ofrendas, las recogía, lo mandaban a limpiar. Sí, porque hay veces nosotros decimos: no, Señor, porque yo quiero que tú me des un ministerio, yo quiero cantar en grandes escenarios.
con una orquesta bien grande, Señor, una predicadora que ni Billy Graham. Y el Señor te dice: no, mi amor, yo quiero otro ministerio para ti. Yo quiero que tú limpies los baños de la iglesia. Ay, pero eso, sí, eso es un ministerio. Eso es un ministerio. Tocar es un ministerio. Hacer danza es un ministerio. Predicar es un ministerio. Barrer, recoger los baños, recoger la basura, limpiar la iglesia es un ministerio. Y todos van a tener su recompensa de igual manera. Entonces hay veces que queremos ponerle al Señor: no, usted tiene que estar dispuesto a oír la voz de Dios y qué Dios quiere para nosotros. Hay cosas que no son para nosotros, hermanos. Aprendamos a distinguir la voz de Dios. Hay cosas que Dios no las quiere para nosotros. Y a veces nosotros no entendemos y después decimos: oh, ahora entiendo por qué Dios no me dio esto que le pedí. Hay veces que Dios te da bendiciones y Dios conoce tanto a cada uno de sus hijos que Dios dice: si le doy a esto la pierdo. Mejor la dejo así, porque prefiero tenerla. Si Dios me da muchos bienes y muchas cosas. Hay gente que tiene negocios que no vienen a la iglesia. No, porque es que yo tengo que atender mi negocio. No me digas. ¿Tú piensas que Dios está contento contigo por eso? No. Fue Dios que te lo dio. Y si tú no eres capaz de tú tener un día para tú venir a alabar y a servir al que te dio eso, tú no estás bien. No estamos bien si lo hacemos. Mire, Dios vio tan grande mi angustia con ese trabajo, que yo en 16 años que tengo trabajando ahí me pusieron domingo. Mire, yo me enfermé. Hermano, yo estaba enferma y yo peleaba todos los días en mi trabajo. Yo hice de todo, yo ungí, yo me arrodillé, yo aceché, yo lo que me dijo el pastor, ungí esa silla. Porque yo quiero el domingo y yo no quiero dejar de venir a la iglesia. Y no me voy a cansar, no me voy a cansar de decírselo, no me voy a cansar. Y lo logré. Porque el que clama, el Señor lo oye. El que clama, el Señor lo oye. Pero el Dios ve la intención de tu corazón. Y le dije: si tengo que dejar este trabajo por servir a Dios, lo voy a dejar, porque Dios tiene que tener algo mejor para mí. Dios tiene que tener algo mejor para mí. Pero hay gente que se aferra de un trabajo por 3 cheles. Oye, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Ten cuidado. No se conformen. Ay, sí, los domingos, sí, todos los domingos. No, yo no voy a la iglesia porque yo voy a trabajar. Hay veces que Dios te habla y tú no te das cuenta que te está hablando. Y te habla humildemente en la iglesia por medio de nosotros que predicamos, por medio del pastor. Y tú te haces el sordo, el chivo loco. No, eso no es conmigo, sí es contigo, es contigo. Sí, es contigo, no te hagas el sordo. Lo que le pasó a Elí, se puso gordo sentado ahí, los hijos haciendo y deshaciendo y de todo. Miren a dónde llegó. Usted sabe lo que pasó en la historia. Si usted, en un día, porque usted sabe que fue cuando Dios estaba llamando a Samuel. Usted no puede seguir leyendo porque si no, lo vamos a terminar hoy. Léanlo en su casa. Lo que le dijo era el castigo de Elí. Y oiga lo que le dijo: y dile esto y esto, porque él sabe lo que él ha hecho. Y yo se lo advertí, porque déjeme decirle, Dios advierte. Dios nunca hace juicio ni castiga a nadie sin primero advertirte y decirte: no lo hagas. No lo hagas. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos el loco. El chivo loco, ¿verdad? Sí, hermano. Eso no es conmigo, sí es contigo. Sí, es verdad, pero el Señor me conoce, sabe que yo soy así, esa es mi forma de ser. No, Dios te está diciendo que es tu forma de ser, pero que con esa forma de ser no vamos a entrar al cielo. Y que hay que dejarla. Y que con esa forma de ser, tú pierdes tu salvación. Entonces, hermano, ¿qué le pasó? Ahí a Elí se le prendió el bombillito que estaba apagadito y dijo: ay, es Jehová que está hablando aquí. Y le dijo: dile, heme aquí, Señor, dile, heme aquí, Jehová. Cuando el muchacho le dijo, lo que le dijo era: dile que lo voy a castigar por lo que él sabe que hizo. Porque hay veces, hermano, como les dije anteriormente,
no queremos corregir a nuestros hijos, no queremos arrastrarlo para donde vamos. Queremos hacerle porque tenemos un amor equivocado y a veces queremos y permisivo. Creemos que el aceptarle y darle a nuestros hijos todo lo que quieren, eso es amor falso, de mucha falsedad. Eso no es amor. Eso no es amor. Muchas veces las cosas que nosotros vemos, que eso lo hace sufrir. Cuando uno crece dice, wow, ahora entiendo lo que mi mamá me decía y por lo que me corregía. Y él le dijo, Elí sabe, él sabe, él sabe. O sea que nosotros sí sabemos las cosas muchas veces que estamos pasando y por las que los estamos pasando. Lo importante de este joven, ¿a dónde estaba él que oyó la voz? ¿A dónde estaba? Dentro del templo. Hay veces que nosotros estamos en lugares que no podemos oír la voz de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con quién y dónde nosotros vamos y con quién nos juntamos. Porque hay personas que hacen mucho daño. Hay lugar, hay ambiente que hacen daño. Prefiera usted, hermano, todo lo que nosotros pasemos, lo pasemos aquí dentro. Somos seres imperfectos, pero dice la palabra de Dios, venid a mí cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y hay veces que creemos que estamos engañando a Dios y que no, pero a mí Dios no me habla. Dios sí te habla, eres tú que no quiero oír. No, porque mira, yo nunca supe. Sí, usted sabe cuando el pastor Massimino, cuando el hermano Dagoberto le habló tal día. Mire, Dios le saca un CD y le dice, mira, pónselo ahí. Usted está viendo. No se dé por inocente. Que en Gálatas 6:17 dice que Dios no puede ser burlado. Usted me puede engañar a mí, puede engañar al pastor, al líder, pero a Dios no, hermano. Nosotros sabemos cuando Dios nos habla. ¿Cuántas veces te has hablado Dios? Y tú sabes que Dios te ha hablado. Amigo, hermano, si hay algún amigo aquí que no conoce a Dios, ¿cuántas veces? ¿Por qué tiene que esperar? Mira lo hermoso que tú estás dentro de la iglesia y humildemente se te está predicando y se te está diciendo que reflexione en tu vida, que Dios te está hablando, que venga a los pies de Jesucristo y tú no quieres. Tú tienes que esperar, porque hay veces que Dios tiene los juegos pesaditos. Y hay veces que Dios nos suelta en banda. Mire, yo le he hablado, Él dice que yo no he hablado. Y tú le preguntas a Dios, y yo le he hablado miles de veces. Y dice que no entiende y que Él no sabe que soy yo. Entonces te tiene que hablar en un hospital, en una cárcel, y hay algunos que están en el cementerio. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos un funeral, cuando nosotros vemos al hermano caído, cuando nosotros vemos esas cosas que pasan a otro, nosotros tenemos que poner la barba en remojo, decimos, y prepararnos y decir, Dios nos está hablando. Dios no juzga ni condena a nadie sin antes advertirnos. Y yo te digo en esta noche, ponte de pies y dile al Señor, Señor, si tú me estás hablando a mí, heme aquí. Yo sé las cosas que tengo que cambiar. Yo sé las cosas que yo necesito que tú erradiques de mi vida. Porque si sigo en esa situación, yo no voy a llegar al cielo. El Señor es misericordioso. Y somos dichosos cuando todavía tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios. Porque llegará tiempo que ya será muy tarde. Y yo espero que nosotros no esperemos ese momento para hacer lo que le pasó a él, que se murió desnucado cuando vio que se llevaban el arca. Se cayó para atrás y ya rezagado y gordo porque no hacía de nada. Y tuvo que levantar a un joven. Y hay que saber a los jóvenes, a los líderes, las cosas que el Señor ha puesto en tu mano. Ten mucho cuidado con las cosas y los ministerios que Dios ha puesto en tu mano y tú lo estás descuidando.
Aquí hay mucha gente que tiene mucho ministerio. Y aquí hay mucha gente que Dios le ha dado muchas cosas. Y están rezagados y están dormidos. Yo no sé qué es lo que están esperando. No, yo estoy esperando que el Señor me hable con una voz de trompeta como la de Juan. No, levántate ya y pon en práctica lo que tú tienes que poner. Y pon en práctica lo que Dios te ha dado. Desarrolla tu talento. Porque Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo sé que aquí hay muchas mujeres y hombres y jóvenes y hasta niños guerreros que el Señor ha puesto muchas cosas en sus manos, pero que las tienen dormidas, esperando ¿qué? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú esperas para tú poner en práctica lo que Dios te ha dado? Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Dios es bueno. Levanta tus manos, ahí vamos a orar y darle gracias a Dios. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Ese Dios llega a tiempo. Levanta tus manos y dale gracias. Dios, gracias por tu palabra. Venimos delante de ti, te damos gracias por la vida de tu hija, que a través de ella tú nos has hablado. Bendecimos su vida, su familia, su casa, y cubrimos la palabra tuya con tu sangre preciosa, que nada pueda arrebatarlo de nuestras vidas, sino que esta palabra pueda, oh Dios, llevar a reflexionar a cada uno del que ha escuchado hoy esta palabra, y pueda, oh Dios, ver su vida a través de la palabra, porque tu palabra es nuestro guía y es el quien da y revela cada paso